siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Vamos, iglesia. Siempre te alabarán, siempre te alabarán. Que se llene su casa de alabanza. Siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán. Oh, mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios. Siempre te alabarán, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán, te alabaré, te alabaré. La creación yo canto, digno eres, Señor, te alabaré, te alabaré. La creación yo canto, digno eres, Señor, te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, oh, te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Gloria al Señor. Quiero que juntos podamos recibir un versículo que cuando lo leí realmente me conmovió, me trajo tanta tristeza en mi espíritu, pero tremendamente me conmovió, y de ahí surge todo un desafío a llevar adelante un tema que hemos denominado cadena de pensamientos sometidos. Sé que el domingo tuvieron una tremenda predicación acerca de la libertad, muy basada en textos realmente llevó permanentemente el tema de la razón y la importancia de por qué Dios quiere que seamos libres, porque en esa libertad Él va a poder bendecirnos en todo lo que ha determinado en nuestra vida. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 7. Creo que todos sabemos que el libro de Lamentaciones es un libro que nunca se debería haber escrito. Es uno de los libros más tristes. Realmente muestra la angustia de un profeta que nunca fue escuchado y que va a subir a la altura de los montes para ver el resultado de la rebeldía de una nación. Es el momento que Israel va a experimentar lo que es el canibalismo. Las peores situaciones se desarrollan en ese tiempo, en el tiempo del profeta Jeremías, cuando va a escribir el libro de Lamentaciones. Y una de las cosas que más me conmovió, y en esta tarde quiero transferirle a usted realmente la preocupación y las horas en las que hemos metido nuestra vida en búsqueda de una palabra que tenga que ver con despertar en usted un sentido de responsabilidad. Y dice
Lamentaciones capítulo 5, versículo 7. Nuestros padres, esto lo dicen los hijos. Este es el clamor de una generación que va a llevar una carga de la cual sus padres, sus progenitores, sus generaciones anteriores no supieron ordenar, no supieron realmente pagar el precio para la libertad de las nuevas generaciones. El mundo va peor y vamos a ver cosas espantosas. Dicen nuestros padres pecaron, ya no existen, ya no están. Y nosotros cargamos con sus iniquidades. Gloria al Señor. Padre, pedimos unción para predicar, pero también pedimos esa unción, Señor, para que todos podamos interpretar correctamente a la luz de tu palabra, Señor, lo que necesitamos en esta hora de la historia, Señor, para que tomemos y asumamos la gran responsabilidad de por qué somos tu iglesia. Señor, que en esta tarde pueda revelar a cada espíritu, cada alma, la tremenda y gran responsabilidad, Señor, de que nuestros hechos repercuten generacionalmente. Señor, que en esta tarde podamos entender por qué usted ha tenido esa gracia y ese amor de salvarnos. Pero eso solo ha sido un pequeño paso en la gran razón y la gran causa por la que tú nos has escogido. Señor, que en esta tarde cada uno de los que seamos ministrados por esta palabra podamos entender que nada hay privado. Señor, que podemos afectar nuestras generaciones para bien o para mal. Como dice tu palabra, nuestros padres ya no están, pero nuestra vida es una carga, es una desgracia. Nuestra vida carga con el pecado de nuestros padres, de lo que ellos no quisieron pagar el precio que se debe pagar para mantener en santidad, en pureza, libres, Señor, de consecuencias generacionales. Padre, que esta palabra traiga frutos, pero frutos de libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Gracias. Muy lindo. Quiero dar gracias siempre a Dios por los ministerios, el servicio, el corazón, los que están en la portería, todos los que han hecho posible momentos tan importantes como los que vamos a vivir, momentos que tienen que ver cómo dejamos nuestras generaciones. Creo con todo mi corazón que ya, por lo menos para mí, no es sencillamente predicar o enseñar una palabra, tal vez con conocimiento teológico o con experiencia. Es una gran agonía predicar en esta tarde. Créame que mi gran expectativa es que usted pueda despertar a través de la unción del Espíritu Santo, que podamos asumir un protagonismo y una responsabilidad de por qué Dios nos escogió
para liberar una carga generacional de dolor. Nuestros padres no están, pero nosotros cargamos con su pecado, cargamos con la carga, y no sé si podés ponerme, Jaciel, otras versiones. La NBI, por ejemplo, dice acerca de cómo los padres dejaron a sus hijos. Gloria al Señor. Somos conscientes que nos apegamos a todo lo conocido. Normalmente nos movemos y nos desenvolvemos y generamos pensamientos y decisiones en lo que conocemos. Y de eso que conocemos generamos costumbres, también nos resignamos a vivir ciertos niveles de vida, ciertas condiciones, y también nos resignamos a aceptar una vida totalmente diferente a lo que la Biblia dice. Y esto nos pasa a los cristianos, que teniendo conocimiento de lo que Dios estableció como un pacto entre su vida y Dios, la verdad es que no vivimos lo que Dios preparó de antemano, dice el apóstol Pablo, para que nosotros anduviésemos en novedades de vida. Creo que en esta tarde tenemos que ofendernos. Realmente, si vamos a enojarnos, enojémonos con nosotros mismos, de lo que no hemos entendido, de lo que no hemos querido pagar el precio y de aquellas cosas que se siguen repitiendo en la historia de familia. Y este es un tema profundo. Hablar de la libertad es un tema inagotable, es uno de los grandes temas de la Biblia, pero también es un gran tema de la historia. Usted va a ver que cada país tiene una fecha de libertad. Esa fecha de libertad es un acto memorial de sangre. Cada país tiene un día de su libertad, pero en esa libertad hay una lista de gente que murió por la libertad de su nación. Hubo gente que entendió que tenía que dejar el legado más grande a lo que aspira el ser humano, y es la libertad. Creo que en esta tarde, como en todo lugar, cuando uno percibe de qué Dios quiere hablarle a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas, creo que tremendamente responsabilidad de los atalayas. Por eso creo que Dios nos confió almas, pero también nos confió destinos. Por eso no hay cosa que mayor odie Satanás, el adversario de nuestras almas, y es su libertad. Gloria al Señor. ¿Podemos poner? Nuestros padres, dice, pecaron, murieron, pero a nosotros nos tocó el castigo. Escuche esto, porque entiendo que en esta tarde usted necesita enfocarse, necesita profundizar en por qué Dios en esta tarde lo trajo a este lugar
qué espera Dios de usted, pero también qué espera sus generaciones. Por eso creo que para muchos venir a la iglesia y escuchar la palabra se ha hecho una verdadera vida que responde a una religión. Pero creo que en esta tarde tendremos que sacarnos ciertos telones o escamas de nuestros ojos para ver la importancia decisiva que tiene su vida en transformarse en un hombre que pueda cortar, separar el pasado con el futuro. Con qué realmente nuestros hijos van a enfrentarse en la vida. Creo con todo mi corazón que apelo a su corazón, a su sabiduría, y por un momento dejar el egoísmo del bienestar suyo personal para entender que ya Dios lo salvó, que usted ya tiene parte en el reino de los cielos, pero que nos toca como iglesia cortar con el pasado, contar con esas cosas que a menudo entristecen la vida de los pastores y de quienes nos interesa el futuro suyo, de volver a repetir las mismas historias, de aquellas cosas que nunca termina, de aquel pecado que reincide, de ese desánimo y esa depresión en la que siempre queda allí atrapado en una red de no saber qué hacer, de no tener una meta en la vida, de no tener esa pasión, de la violencia que a veces tenemos verbal, de las violencias que a veces existen en los hogares cristianos, de la falta de perdón, de tantas cosas que si bien escuchamos uno tras otro sermones, la verdad es que somos esclavos de un pasado. De la misma intensidad que experimentaron nuestros ancestros, lo experimentamos nosotros. Hoy le voy a dar respuestas, y respuestas científicas también, para que usted pueda abrir un poco más su visión de por qué necesitamos, y hoy decía el salmo que leyó el pastor al principio, 65:3, y David habla en el versículo 3 de las iniquidades. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Deseo que lo pongas allí. Dice la palabra: porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este pasaje siempre lo tomé como un pasaje que tenía que ver con los padres de familia que no tenían ese concepto laboral y que siempre era una casa de pobreza, de hambre y de situaciones realmente difíciles cuando la pobreza o la escasez domina una casa. Siempre creí eso. Hasta que hace unos días atrás sentí como el Espíritu Santo me llevó una vez más a este versículo y me dijo: ese padre de familia eres tú. ¿Qué tipo de palabra, qué tipo de comida? Porque usted vino en esta tarde a comer algo que tiene que ver con la fortaleza espiritual, tiene que ver con su estado de pasión y de fe frente a un mundo que no vinimos a tomar forma del mundo ni quedar
en inferioridad de condición ante el mundo, sino que el mundo pueda ver en nosotros el poder activo de Dios, venciendo el pecado, venciendo la tentación y dando esperanza a la gente, a los seres humanos. Dice Timoteo que aquel que no provee, y yo lo he tomado para mi vida con mucha seriedad, también lo comparto para mis pastores, mis líderes. Cuidado cuando no proveemos realmente la palabra inspirada, la palabra que tiene que ver con corregir, con educar, con formar, con hacer aptos a los cristianos para vivir en el reino eterno de Dios. Creo que esta es una gran tarea, pero puedo ver realmente cuán lejos estamos como iglesia de ser verdaderos hombres y mujeres que marquemos la diferencia entre lo que el mundo acepta como vida, y bien lo explicaba el domingo, la presión de la sociedad, el convertirnos en objeto de la sociedad, y la iglesia correr detrás de una sociedad que no teme a Dios. Hace pocos días tuve una charla con un pastor donde hay un grupo de danzarinas y tienen su camisola corta y tienen todo este pedazo de su pancita al aire. Me puse a investigar. Belidam se llama esa danza del vientre. Tiene un origen en la cultura egipcia. Una de las que más promueve esto es una mujer colombiana muy conocida, cantora. Le decía a este pastor, después de investigar, si sabía lo que realmente pasaba en el altar de su iglesia. Es la danza de la fertilidad, la que le da fuerza a una diosa egipcia, ¿no? Y usted sabe que el mayor problema del pueblo de Dios fue Egipto en su corazón. Hacemos cosas que hace el mundo y la queremos incorporar en la iglesia. Hacemos cosas que son desagradables tremendamente a Dios y las traemos a nuestros hogares. Por eso en esta tarde quiero llevarlo a usted a un punto donde tenemos que entender que si la iglesia no entiende qué debemos hacer en este sistema llamado mundo, creo que muchos tendrán serios problemas a la hora de la salvación. Dios no nos llamó para ocupar un lugar cada domingo en una iglesia. Dios nos llamó primeramente, como padres de familias, llevar un verdadero alimento espiritual. Llevar temas que hagan, hermanos, al desafío de un fuerte compromiso con Dios, pero también con nuestras generaciones. La única esperanza que tiene Argentina no son los que hemos votado hoy. Muchas veces la iglesia se queja de los problemas
que diputados, senadores y el presidente actual de la nación son realmente corruptos. Moral cero, depredadores de los principios de Dios. Sin embargo, los votamos. Después, como iglesia, levantamos el brazo, hacemos caminata, llevamos bandera, pancartas, pero lamentablemente muchas veces alimentamos ciertos sistemas que esclavizan y deterioran la esperanza de nuestra nación argentina. Juan capítulo 3, versículo 19, dice la palabra: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 12:35, palabras del Señor. Jesús dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Satanás, dice la palabra, es príncipe de las tinieblas. La palabra tiniebla en su etimología significa ignorancia. Lo que está diciendo la palabra, que Satanás es príncipe donde hay ignorancia. Amén. Le voy a pedir, pastor Javier, que me baje el aparatito porque por una cuestión, yo sé que los que están arriba, abajo, al centro, son pacientes. Gracias. Me parece importante en esta tarde que usted entienda que cuando hablamos del príncipe de las tinieblas, estamos hablando de un príncipe que reina donde hay ignorancia. La ignorancia siempre fue el gran factor por el cual tuvimos y tenemos un príncipe que se mueve en la ignorancia. Por eso, usted y yo somos testigos de cuánto nos cuesta tomar nota, pasar tiempo en educar nuestra vida, tener luz de la palabra. Esa es nuestra verdadera libertad. Amén. Si no hay enseñanza, si usted no conoce los principios divinos, hermano, será imposible Dios llevarlo a un nuevo nivel de fe y un nuevo nivel de liberación. La cautividad de los padres se manifiesta en el presente de los hijos y se suma en el futuro. Quiero tocar un tema que ya hemos tocado muchas veces, pero no por haberlo explicado una y otra vez deja de tener mucha importancia, porque en esta tarde creo que la validez de cada tema se la da a usted en la medida que se interese, en la medida que usted no solo lo interprete, sino que entienda de qué se trata el Evangelio. Si usted cree que el Evangelio es solo para salvarlo, usted ya lamentablemente se equivocó. Lo más mínimo, lo más pequeño, lo más insignificante es salvación, sotería. Es una palabra que significa recuperar el propósito para el cual Dios hizo tanto. Miren, lo que hizo Dios no solo nos dio una palabra,
nos dio una promesa, sino que vino al mundo, murió, resucitó para confirmarte todo lo que la palabra le expresa y le revela a usted como algo veraz. Es un pacto de sangre. Amén. Hoy la ciencia habla de epigenética, la ciencia habla de que todos los seres humanos engendramos en el vientre de nuestras madres con una genética biológica, pero también espiritual. Es decir, ya no es problema para la ciencia, ni es un tema religioso, es un tema demostrado para que hoy usted y yo le demos realmente validez a esta palabra. Cuando usted fue engendrado, toda la herencia que usted tiene biológica se va dando en los parecidos, también en las enfermedades, en ciertas características que heredamos. Nuestro ADN hereda de nuestros padres y eso es biológico. Pero ¿qué de lo espiritual? La ciencia lo llama epigenética y ellos dicen que cualquier situación que haya sido violenta en la vida de esa persona, cualquier suceso que haya sido realmente fuerte en la vida, queda un rastro, queda una marca en esa persona. ¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo funciona nuestra mente? Y esto es importante, sé que hay profesionales en medio de nosotros, pero vamos juntos a entender cómo funcionamos, cómo es nuestra cadena neuronal, cómo se reserva aquí en nuestra mente sucesos dramáticos, sucesos que tienen que ver con suicidios, tienen que ver con pactos ancestrales, tienen que ver con vicios, tienen que ver con deseos contranaturales, tiene que ver, hermano, con una carga de todo lo que el adversario pudo cargar tus abuelos, tus padres. Y las cargas generacionales se van sumando. No solo destruyen tu presente, sino que terminan torciendo tu futuro. Es decir, usted viene con todo un pasado que tiene que ver con repetir lo mismo. Usted lo repite de la misma manera que sus ancestros lo hicieron. Mire, una de las cosas que me sorprenden, por ser pastor, uno conoce la intimidad, los deseos de muchas personas. Yo veo cuántas jóvenes y también varones jóvenes buscan relaciones con personas que son idénticas en su forma de ser a sus padres. Yo veo padres perezosos, padres que tienen problema con el alcohol, problema con la violencia, problema con los golpes. Y uno los ve enamorarse justo de las mismas características de sus ancestros. La vida me ha dado la oportunidad de ver la vida de muchas personas, conocer el pasado y verles repetir la misma historia, exactamente igual que sus ancestros, de cómo esa carga genética, hermanos, esa carga se repite en cada generación. No voy a hablar mucho más porque es un tema que lo hemos desarrollado muchísimo, pero ¿cómo funciona la mente? 3 cosas. La impresión, la repetición, si quiere anotarlo, impresión, repetición y asociación. Présteme atención por unos minutos, porque así nos creó Dios
y así funcionamos. Y usted, por lindo que sea, no escapa a este principio. Somos, lo hemos dicho y usted lo sabe, nuestra mente es gobierno y todos nuestros actos y nuestro estado actual es el resultado de nuestras decisiones. Es decir, si vamos a ver algo mejor, deberemos tratar con nuestra manera de ser, de pensar, de resolver ciertas situaciones. Nuestros padres pecaron ya. Y nosotros ahora estamos pagando los precios de lo que ellos nos dejaron. Amén. Creo que venir a una iglesia ya deja de ser algo, hermano, religioso. Tiene que dejar de ser en usted algo que está especulando, un poco de Dios, un poco con el mundo. Tiene que ver con una generación que usted va a dejar libre o esclava. Y creo que lo más importante en esta tarde que tenemos que descubrir es qué decisión vamos a tomar después de este mensaje. Quiero decirle que los días martes, colocando la lupa, tenemos la tercera entrega de este tema. 3 entregas. Tercera, ya hay 5 vamos a tener. 5 hechas. Y el Espíritu Santo sigue fluyendo para que sigamos. Los días martes, no sé cuántos son los que llevan, los que pasan, porque alguna vez vamos a tener que ponernos un poco la camiseta a la iglesia que usted pertenece, porque vivimos pasando videos de otros lugares, de otros personajes que viven muy distantes de usted y muy diferente es la vida que llevamos los puntanos con respecto a otros países donde su economía es buena porque son piratas. Porque hoy quiero ver, una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser sometido. Eso es el tema que tenemos que diferenciarlo perfectamente. La pastora Nati habló el domingo pasado de esclavos. Hoy quiero hablarle de gente cautiva, gente sometida. Es como decir, usted siente cosas, siente una fuerza que lo inclina al alcohol, a la droga, a un sexo cambiante, a una homosexualidad, a todo eso perverso. Usted siente como que alguien lo lleva a hacer esas cosas, le ocupa la mente, le ocupa la fuerza, y usted va a la policía y le va a hacer una denuncia. Y le va a decir al jefe de policía, tengo una persona que me está haciendo esto, esto y esto. Bueno, agarra al policía, dice, bueno, vamos a agarrar a esa persona. Y usted no tiene nada físico para que el policía o la fuerza policial pueda poner en la cárcel a esa persona que le castiga, que lo humilla, que lo lleva a ser alguien que usted no quiere ser. Y eso se llama sometimiento, porque el único que lo siente es usted. El único que vive esa tortura y esa manipulación es usted, no otro. Gloria al Señor. Mire, cuando usted recibe, esto es lo básico de cómo funciona el cerebro. Primero, la primera impresión es la que llega a usted como una información. A usted le impacta para bien o para mal. Eso es un impacto visual, lo que llaman es una percepción. Usted lo percibe como algo amenazante, algo bueno o algo que atenta contra su vida. Sucesos que nos ocurren en la vida. La primera impresión es cómo usted recibe eso. Tal vez un manoseo sexual, tal vez cómo recibe la pornografía, las escenas eróticas, cómo
recibe su primera masturbación, bueno, todos esos sucesos, cómo recibe el trato en la familia, cómo usted es tratada, la mujer. Bueno, hoy terrible, hermano, la semana pasada estuve viendo algunas filmaciones que me pasaron de un centro misionero, cómo nuestras hermanas misioneras las dejaron con ropa interior, las envolvieron en unas bolsas de nylon transparente y la tiraron a una plaza. Así murieron, asfixiadas. Terrible la persecución, lo que es todavía en el mundo entero, hermano, lo que se llama misoginia, odio racial contra la mujer. Y San Luis tiene mucho. San Luis tiene mucha misoginia. Es una de las provincias que más estadísticamente tiene violencia contra la mujer. Y esas son cosas heredadas que están en usted. Son cosas, yo decía el otro día, son cosas como le pasó a mi hermano. Mi hermano concibió en 12 años un tumor en el hipotálamo. 12 años se fue criando un tumor cancerífico, nunca sintió nada, nunca tuvo ningún tipo de síntoma. Sin embargo, en un momento despertó y se lo llevó. Como dicen los cardiólogos, la hipertensión es una enfermedad que no tiene síntomas, pero cuando aparece esa presión, normalmente terminamos con una ACV, terminamos con daños irreversibles para muchos, porque no sentimos nada. Mucha gente que me está mirando en este momento, que conozco su vida, un día despertaron cosas que no pensaban que podían ser de esa manera. Un día sucedió algo en la familia que nunca hubiesen creído que eso podía haber sido parte de un momento de violencia, hermanos, de muerte. Qué terrible. Cuando uno investiga un poco los sucesos de algunas cosas realmente increíbles en la vergüenza que llega al ser humano, nos damos cuenta que la mayoría son cosas que ya sucedieron en otras generaciones. Y a veces cargamos cosas que a usted le van provocando, como por ejemplo los desórdenes. Personas desordenadas, ¿no? Y usted ve desorden en el dinero, desorden en la limpieza, desorden en el orden de la familia, desorden, todo desordenado. Y hay una ley, mire, por ahí anoto algunos versículos, pero es el Salmo 119, por algún lugar voy a encontrar, 119, 133. La iniquidad es un eslabón de una cadena, hermanos, de los padres, de los ancestros. Si usted en esta tarde, míreme por unos minutos, si usted en esta tarde no entiende este mensaje, probablemente usted y sus hijos repitan historias amargas, impensadas, terribles. Si usted no entiende que en esta tarde usted tiene que cortar con lo que le somete a usted. Usted está aquí
no para irse al cielo. Usted está aquí para dejar un legado de libertad. De esas cosas, mire, ¿por qué los hijos? Nuestros padres no están más. Ahora nos toca cargar con la iniquidad de nuestros padres. Qué tremendo, qué triste, qué amargo es esto. Un padre que se pasó toda la vida en una iglesia y nunca supo para qué realmente Dios lo apartó, para cortar con algo, para que nuestras generaciones puedan tener un rol y un protagonismo realmente influyente en la sociedad. Lo cierto es que la iglesia hoy, los que se meten en política, pastores, apóstoles, bla, 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 terminan igual o peor que los políticos. ¿Por qué? Porque el Señor lo explica, ahora se lo voy a explicar a través del libro de Mateo, un libro que nos habla mucho acerca de esto. La primera impresión, ¿qué sintió? ¿Le gustó, no le gustó? ¿Lo atrapó? ¿Le dio cierta importancia? ¿Rechazo? Primera impresión que llega a su vida. Luego, la segunda fase, la fase de repetición. ¿Qué significa la fase de repetición? Que usted va a recordar el mismo suceso de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay una cadena de neuronas. Una neurona es una de las capacidades que tiene el cerebro de reservar ese hecho y quién sabe la edad, porque en el mismo momento, tal vez ocurrió a los 6 años, ocurrió en el momento de gestación, por ejemplo, gente que se siente rechazada, cohibida, gente que tiene problemas de relacionarse. ¿Por qué? Porque gestándose ya en el vientre de la madre, ya los padres estaban rechazándole, pensando en un aborto, pensando que no era el momento. Las palabras dañaron las emociones. Las palabras crean y decretan en el mundo espiritual, querida iglesia. Y ya esa persona se crió con un daño emocional. Y ahí va a dañar las bases de las emociones. Una de las emociones, el amor. Y son daños, hermanos, que solo el Espíritu Santo puede entrar adentro de una neurona y cancelar aquello que está fresco, con el mismo odio o con la misma alegría con que se cerró esa historia. La fase de la repetición, a usted le vuelve a pasar lo mismo y usted lo va a percibir como lo percibió la primera vez. Por eso es tan importante la sanidad de su alma. Porque la primera impresión es la que va a marcar las próximas situaciones que usted enfrente acerca de eso. Usted las va a evaluar de la misma manera, las va a percibir de la misma manera, hasta el olor, hasta el clima, todo se reserva de una manera tremenda. La segunda fase, entonces, la de la repetición, es que ese sentimiento, esa emoción, eso que está dentro suyo, hermano, bueno o malo, depende de la primera impresión. Y eso está alojado en su mente. Por eso usted muchas veces rechaza lo bueno cuando realmente debería escucharlo. Muchos de sus errores y muchos de sus malos conceptos y de no abrirse es porque usted tiene una mala primera impresión y sobre esa mala impresión usted la segunda siempre. Hay gente que fue dañada por pastores y hay gente que no quiere saber más nada de pastores. Hermano, ¿por qué? Porque la primera impresión domina sobre la segunda impresión. ¿Me está entendiendo? Es decir, estoy hablando de deseos desordenados, estoy hablando de vidas que nunca terminan nada, estoy hablando de gente
que teniendo la posibilidad de superarse, autosuperarse, decide quedarse en esa pobreza, en esa miseria, estancado, no lucha por nada, nada le interesa, no hay un verdadero protagonismo ni paternal ni maternal. Y la segunda repetición es un patrón de pensamiento. Entonces, cada vez que se repiten esos sucesos, ¿ves? Estoy hablando de cosas fuertes como violación, como maltrato, como gritos. Usted va a ver niños, mire, hay chicos que usted le va a poner la mano para acariciarlo y rápidamente rechazan eso. ¿Por qué? Porque hay una primera impresión. Nunca se golpea a un niño con la mano. Sería largo y lo vamos a tratar colocando la lupa, lo vamos a tratar este tema con más tiempo. Quiero llegar a otra cosa hoy. Se forma un hábito, una costumbre de cómo se van a repetir las cosas. Por eso el valor que usted le puede dar a la familia, el valor que usted le puede dar a un hijo, el valor que usted le da a la palabra, tiene que ver con la primera impresión. Tiene que ver con la repetición de la primera impresión porque se forma un patrón de pensamiento. Usted asiste a una iglesia y jamás es tocado por el Espíritu. Usted va a ocupar un lugar de iglesia en iglesia pensando que las iglesias son los problemas, pero el problema es su mente misma que tiene un patrón de pensamiento y todo lo juzga de la misma manera. Son todos malos, son todos choros, son todos sinvergüenza. Y así usted juzga por la primera impresión. Amén. Muy bien. Y la fase de la asociación, 3 cosas dijimos: impresión, repetición, asociación. Esto será cómo usted se va a sentir en sus emociones, en la percepción de sus sentimientos, en cómo usted, hermano, va a moverse en cosas futuras, cómo se va a sentir realmente. ¿Por qué hay gente, y esto realmente me trajo mucha luz, por qué hay gente que repite los mismos errores? ¿Por qué hay gente que se acuesta en la cama equivocada? ¿Por qué hay gente que repite siempre el mismo error? Y dicen algunos, bueno, el hombre golpea sobre la roca 1 o 2 veces. No, la primera impresión. Por eso es importante la paternidad. Los maestros en el hogar tenemos que cuidar a nuestros hijos de la primera impresión, porque se forma un patrón de pensamiento que va a hacer asociación. Siempre va a trabajar por asociación. Entonces, ese es un daño que se repite una y otra vez en la vida de los cautivos, hermanos, en estas cadenas de cautividad. Amén, hermanos. Por eso cuando hablamos de libertad, hablamos del mayor precio de la humanidad. En la humanidad, también en nuestra recuperación como hijos de Dios, el volver a esa justificación tiene que ver con precio de sangre, ¿no? En la cruz hubo un precio de sangre, en la iglesia primitiva hubo precio de sangre. A lo largo de la historia del Evangelio, hermanos, los misioneros, hombres que se enfrentaron a políticas de países, se enfrentaron a terribles oposiciones, lo dieron todo para que hoy en la República Argentina tengamos la libertad de abrir hoy las puertas de este templo, podamos juntos unir nuestras vidas para celebrar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta en esta tarde es: ¿cuánto te cuesta a ti el evangelio que profesas? ¿Cuánto nos cuesta, hermanos? ¿Cuánto realmente usted está dispuesto a dar por lo que cree?
¿Hasta dónde está dispuesto a caminar con lo que dice que usted y yo creemos? ¿Hasta dónde usted llega con la fe que dice que tiene? ¿Hasta dónde? Y eso es importante porque tenemos que conocernos. Amén, hermanos. Cuando me llamó el Señor hace varios años atrás, lo primero que entendí es que me tenía que convertir en el libertador de mi propia vida, porque no podría llevarlo a usted a ningún nivel de libertad si primero no soy libre yo. Lo que más la iglesia hace, hermano, es hablar de Cristo y de la libertad de Cristo cuando somos cautivos de un montón de cosas que decimos que somos libres. La realidad es diferente. Nos cuesta orar, nos cuesta ayunar, nos cuesta venir al templo, nos cuesta realmente tener un corazón de adorador, realmente venir, derramar nuestra vida, sentir la comunión, sentir el afecto uno con los otros, para que se forme Cristo en nosotros. Y para que en esta tarde este mover del Espíritu Santo en cada uno de nosotros repercuta, hermano, profundamente en las áreas de su trabajo, en las áreas de su familia, en las áreas de responsabilidad, porque, hermano, es imposible libertar a alguien cuando somos cautivos de tantas cosas. ¿Me entiende? Es decir, como líderes tenemos que saber que mi predicación tiene que ver con libertad, que la validez de mi evangelio tiene que ver con mi libertad. Por eso dice, y lo explicaba la pastora el domingo, Gálatas 5:1, estad pues firmes, valoren, peleen, luchen por esa libertad que alcanzaron y no vuelvan de nuevo a retroceder en lo que eran antes. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Cuando un líder, un padre, traiciona esa libertad, ha traicionado una generación. Mire, me llamaron de Buenos Aires, una institución muy conocida aquí en Argentina. Vamos a tener un congreso, estoy invitado para hablar del adulterio de pastores. Le dije al director, el que es presidente, dije, lindo tema, me largaste. Están asustados de la cantidad de adulterio que hay en los pastores, líderes y hermanos. Ellos pensaron, analizaron y vieron en nosotros la posibilidad de llevar esto. Y para mí, hermano, estoy aquí parado para decirle que cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios adultera, falta, hermano, a su compromiso ministerial, traiciona a una generación. Cuando un padre adultera, traiciona a sus hijos. Cuando un padre roba, traiciona a sus hijos. Uno de los problemas más grandes que he visto en esta cadena de sometimiento es aquellos cristianos que recibieron herencia, mala vida de sus padres. Cuando toqué este tema, lo investigué, lo llevé a tratarlo realmente con el Espíritu Santo. Si quieren ser libres, si quieres ser libre, tendrás que renunciar, hermano, no solo a todo lo que usted pueda pensar en cuanto a adulterio, emociones desordenadas, desórdenes, sino también a cosas materiales que tal vez usted disfruta hoy, pero que sabe que son herencias mal habidas. Son ganancias deshonestas por engaño, por mentiras. Y usted no va a escapar de eso, ni yo.
Por eso, si vamos a ser libres, si vamos a decidir ser libres, hermanos, usted lleve los cursos del día martes, se va a encontrar con un montón de cosas que deberemos tratar para alcanzar la libertad con que Cristo nos hizo libre. Amén. Gloria al Señor. Usted y yo tenemos cargas, hermanos, generacionales, trastornos, tenemos muerte, tenemos suicidios, tenemos vicios. Quiero tocar Mateo 12, 43 al 45. Vuelvo a repetir este concepto, sé que está un poquito desordenada algunas cosas, pero sí quiero enfocarlo en esta tarde de que llevamos en nuestras genéticas lo malo, lo peor de otros que no supieron pagar el precio de la libertad. ¿Qué le quiero decir, querido? Míreme por unos minutos, hay gente distraída. Si usted no sigue postergando ese problema que tiene, si usted no arregla esa situación, usted terminará maldiciendo sus generaciones. Se va a repetir en la misma manera, exactamente igual. Por eso usted en esta tarde decide, es imposible ser libre si usted no determina ser libre. Es imposible que el Espíritu Santo, Dios, el Hijo y todo lo que usted crea, apóstoles o pastores, si usted no determina ser libre, usted jamás alcanzará esa libertad que es en Cristo. Lo más hermoso, lo más deseado del planeta Tierra es la libertad. Amén. Lo más deseado de su vida y de mi vida, quienes cultivamos una relación con el Espíritu Santo, es ser libre. Porque si no hay libertad, no hay esperanza. Muchos hablan de un mundo mejor, mentiras. En la medida que la iglesia no rompa con las maldiciones ancestrales, se repetirá la historia en sus hijos. Por eso creo que hay generaciones que me están mirando en esta tarde, no quieren pagar el precio de lo que requiere cancelar las deudas del pasado. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en esta noche tenemos que aceptar que repetimos la historia de pobreza, la historia de desórdenes, la historia de gritos, de falta de afecto, de amor, la falta, hermanos, de trabajo, la falta de salir de ciertas condiciones de vida, de ciertas condiciones en nuestras relaciones. Aceptamos condiciones porque en realidad repetimos una historia que no nos atrevemos a enfrentar. Si Dios nos llamó para repetir la historia de nuestros ancestros, el Evangelio no sirve de nada. Si tu Evangelio no corta realmente con la historia que se va sumando, mire, generacionalmente se va sumando el pecado, el pecado actual atrae todo lo que es el pasado, se va sumando. Por eso la perversión, el mundo en el que vivimos y las leyes que nuestros diputados y senadores y el presidente de la nación actual están votando, nos está hablando que hay un incremento de la maldad y la maldad se va multiplicando. ¿Por qué? Porque es genético.
es genético. Y usted ha venido a tratar con esas cosas que sus hijos dicen en este versículo: nuestros padres murieron, ya no están. Sin embargo, nosotros cargamos con la iniquidad de ellos. Qué triste herencia a la familia. Quiero que en esta tarde usted entienda que no se preocupe tanto por su salvación, porque usted ya está. Que usted entienda que Dios necesita levantar de su familia, de su historia, un libertador. Un hombre, una mujer que diga: voy a pagar el precio que hay que pagar para separar aquello que fue, para que no nos afecte el futuro, ni a nosotros, ni a nuestras herencias. Divorcios, hermanos. Pornografía, mucha pornografía en los hombres y también mujeres de la iglesia. Mucha gente inconstante, tremendamente inconstante, hermano, en cuanto a la santidad, en cuanto a la transformación, al cambio. Hay cosas que fueron la primera impresión, se repitió y hoy se convierte en un patrón de pensamiento. ¿Sabe cuál es? La mentira. Una de las cosas más fuertes que carga generacionalmente la iglesia, mentir. Y usted y yo no nos damos cuenta el tremendo daño que heredarán nuestros hijos, nuestra falta de amor, lo que comentamos, lo que hablamos, lo que decimos, cómo lo decimos, con qué sentimiento lo decimos, hermano, acerca de quiénes son. Mire, yo tengo un caso que siempre recuerdo y fue una hermana de una iglesia que su hijo enfermó de cáncer joven y ella vino a hablar con los pastores, con nosotros, para ver si podíamos ir al hijo, porque el hijo no se había entregado al Señor y se iba a morir, le daban poco tiempo de vida. El hijo dijo: no me traigas al pastor, te voy a traer al presidente de jóvenes, al pastor de jóvenes. No me traigas al pastor de jóvenes, pero te voy a traer la señora del pastor que tiene una dulzura, una mujer. No me traigas a la señora del pastor. Toda la vida hablaste mal de los líderes de la iglesia. ¿Para qué me los vas a traer? Ese niño se fue con una carga de lo que se habla muchas veces y no tenemos cuidado del daño generacional que provocamos con nuestros comentarios, con nuestras palabras. Somos cautivos a veces de juzgar rápidamente. ¿Por qué? Porque la primera impresión maneja todo lo demás. Usted queda atrapado en esa red neuronal. Las neuronas son cadenas de sucesos que reservan. Tienen la antigüedad, hermano, del momento que ocurrió esa situación. Puede ser 6 años, momento de gestación, hace 1 año, hace 10 años, 20 años, pero allí está. Y eso es la memoria. Eso tiene que ver con la memoria, se mantiene fresco. Y es uno de los puntos que solo el Espíritu Santo puede llegar. Mire, Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, ya me está ayudando. Hoy está de vacaciones mi pastor, viene de allá del sur, ¿no? Y 13 años cumplieron ayer en la iglesia en San Francisco, el Monte de Oro.
hermoso, una torta preciosa, una cantidad de gente hermosa, vimos precioso lo que vivieron anoche los pastores, ¿eh? Amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a ese trabajo? San Francisco del Monte de Oro. Hermoso, gracias. Gloria al Señor. Termino con esto. Mire, Jesús, hasta el Antiguo Testamento no se sabía cómo era el mundo espiritual, cómo se movían los demonios, lo que pasaba. Todo el Antiguo Testamento no aparece hasta que el Señor viene y comienza a través de este versículo a mostrarnos cómo funciona, hermano, el mundo espiritual. El mundo espiritual, el que no vemos, no tocamos, pero vivimos cada día el resultado de cómo manejamos el mundo de lo invisible. Y dice el Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Siguiente. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrado moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿De qué está hablando? Mire, primero me llama tremendamente la atención cómo el espíritu inmundo habla, volveré a mi casa. Cuando se habla de casa, habla de hogar, habla de familia. Está hablando de un demonio que tiene posesión familiar. Hace unos años habían pasado casi un día y medio en Liberación y nos llamaron para colaborar con Liberación. Cuando yo llegué y vi a aquella joven y todo lo que estaba pasando, muy violento dentro de aquel lugar, me fui, me arrodillé y le dije al Espíritu Santo, sé que yo no estoy en condiciones de liberar a esta persona. Si usted no me da el nombre del espíritu generacional que posee esta chica, yo no. Y automáticamente el Espíritu Santo me dijo, Saya, es un espíritu ancestral que camina por las familias, hermano, pero es oriental. Y ellos son todas culturas de allá de Medio Oriente. Cuando fui, le nombré por su nombre, automáticamente escuché esto. He vivido generación tras generación. De lo que te hablo, soy testigo, porque lo he escuchado de boca de los demonios. Miles de años vienen poseyendo la casa. Y hay algo extraordinario que me dijo el Espíritu y tengo ese gozo, la unción. Es la que genera el malestar. Vio que el demonio dice, no me echaron. O dice que lo echaron. Por eso mucha gente ha dejado de venir. Cuando hay unción, comienza a molestar eso que está allí, como decía hoy, ese tumor que no sabemos en qué momento va a destruir esa persona, pero ahí está, listo para hacer su obra de muerte. Gloria al Señor en esta tarde. Dice que el peor estado va a ser el postrero. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando, hermano, de herencias ancestrales. Nos está hablando de que la iglesia tenemos que tratar con la puerta. Porque el problema es la puerta. ¿Cómo encuentra la casa? La puerta. Amén. Y cuando, fíjese, nosotros hemos tratado con personas alcohólicas. ¿Por qué el Señor dice 7 espíritus peores? Porque empezó con el alcohol. Después siguió con la violencia familiar. Después llegó el divorcio, la orfandad, suicidio.
Y uno se da cuenta, hermanos, qué terrible que es, como la homosexualidad, como tiene que ver todo lo pervertido, tiene que ver con una puerta donde van a entrar 7 espíritus con el que estaba 8 peores que el que estaba. Por eso nada es inocente en el reino de los cielos, nada es inocente. Y yo quiero decirle que cuando usted se siente mal en la iglesia, cuando hay unción de Dios, si usted se siente mal, es porque hay algo que está dentro suyo que tiene que despertarse. Y lo mejor que tiene que pasar es que en un lugar como esto se despierte. Amén. Porque ese espíritu, usted no tiene síntoma, está allí listo para provocar el daño. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Termino con esto. Toda la maldad pasada está conectada con la presente. Por eso hay una regresión en ciertos cristianos. La maldición, la maldad de los padres va en aumento. Si no se levanta un libertador, si no se levante alguien que entienda realmente qué nos toca hacer como cristianos. Amén. Amén, hermanos. La iniquidad es un eslabón de los padres. Usted sabe que iniquidad no tiene que ver con Satanás. Es más, abra los ojos porque dice la palabra que cuando Ben-Luz fue hallada iniquidad en él, fue derribado a la tierra. Iniquidad. Creo que la iglesia no tiene una idea clara de lo que estamos hablando. ¿Qué es iniquidad? Ahora nosotros estamos llorando la iniquidad de nuestros padres. Quiero rogarle en esta tarde, quiero interceder por sus hijos. Y si no tiene hijos, por los hijos que vendrán. Deje de jugar al evangélico. Deje de acumular religión. Porque usted, si no se convierte en un libertador, hermano, no tiene sentido su evangelio. Nada tiene sentido. El sentido, hermano, de su evangelio es que usted corte, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra es como espada, corta, separa todo lo que fue a todo lo que será. Gloria al Señor. Por eso están aquí ustedes. Porque siendo jóvenes, no tienen que repetir historias de lo triste, de lo amargo. Ustedes son llamadas a tomar un protagonismo de libertadores. Y ser libertadores es comprometerse con Dios en santidad, en pureza, para que todo el poder del Espíritu Santo actúe cortando, separando, cancelando todo pacto, todo conjuro, toda suma, hermano, de iniquidad. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿Por qué hay gente que repite permanentemente situaciones, resentimientos? Mire, odios familiares. Yo hace poco tiempo hablaba con un muchacho que tiene odio de familia. Digo, ¿y a vos qué te hicieron? Nada, no tiene nada que ver. Son como 3 generaciones, 4 para atrás que tuvieron problemas. Y de ahí en adelante toda la familia dividida, toda la familia enojada. Alguien tiene que entender que hay que pagar la deuda, hay que pagar el precio de lo que se requiere cortar una maldición. Cristo vino a la cruz del Calvario, no vino como culpable. Cristo nunca fue culpable, pero se hizo responsable de morir, pagar el precio que había que pagar por todos los culpables de la historia, hermano, del pecado y las maldiciones. Y ese es el principio que te trajo a este lugar.
Tal vez no eres culpable. Tal vez lo que te pasa, la falta de trabajo, que no aguantas un trabajo, te manosean, no te valoran, es parte de una maldición que tendrá que cortarse. Gloria al Señor. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, hermano, que no te prospera el bolsillo. Ese es el Evangelio que no te da el bienestar, donde la iglesia se entretuvo y perdió el rol, hermano, de detener la maldad del mundo. Porque el mundo hoy está viviendo los peores niveles, hermanos, de tinieblas como jamás se vivió en la historia de la humanidad. Terrible. Nosotros hablamos de los talibanes, hablamos de Afganistán, hablamos de Medio Oriente, hablamos, hermanos, pero lo tenemos aquí en San Luis. Muy cerca, tan cerca suyo. Creo a esta altura de la historia, tal vez puede ser que no le guste el mensaje. Puede ser que usted tenga ideas para rivalizar. Pero le voy a decir una cosa. Tus obras, tu manera de ser, me da testimonio a mí de cuán esclavo eres de tu pasado. De cuán cautivo eres de repetir esa misma historia. Esas mismas cosas que pasaron en tus seres queridos. Gloria al Señor. Terminamos. Quería sencillamente hablarle mire, si me ayuda Jaciel. Termino con esto, que es uno de los temas más difíciles en las generaciones. La falta de perdón. La Biblia, al no perdonado, a la persona no perdonada, la llama esclavo o la llama prisionero. Así, permítame unos minutos. Al que no perdona, al que no da perdón, no suelta perdón, la Biblia lo denomina carcelero. Carcelero, aquel que no libera perdón. Aquella persona que no es perdonado, aquella persona se lo llama prisionero o esclavo. Así lo denomina la Biblia. Y cuando la Biblia habla de esto, el carcelero debía estar en el mismo lugar donde estaba el prisionero. Es decir, el mismo ambiente, hermanos, el olor, los gritos, los golpes, esos ambientes terribles que vivía dentro de la cárcel, lo vivía el carcelero y lo vivía el prisionero. Cuando una persona, anote esto por favor, cuando una persona no perdona, lo está reteniendo en su destino. Escuche esto porque es sabiduría. Cuando usted no libera perdón, usted retiene a la persona en su destino, su destino. Estamos hablando de guerra espiritual. ¿Qué pasa en el mundo de las tinieblas? Nosotros podemos ver con los 5 sentidos el mundo natural y la falta de perdón, el no saludarnos, todas esas emociones desordenadas que ocurren cuando no hay perdón. Pero ¿qué pasa en el mundo que van a heredar tus generaciones? ¿Qué pasa realmente? Cuando usted dice, no, yo no perdono, yo tengo la razón. Y cuando usted tiene posiciones inflexibles y usted se cree que la otra persona
es culpable, que la otra persona no merece el perdón y usted no libera perdón. En el mundo espiritual, esa persona queda enredada en sus raíces. Anote esto, por favor. Queda enredado en sus raíces. O sea, va a haber algo extraño en tus raíces. Y cuando hablamos de raíces, usted sabe que estamos hablando de lo que nutre, de lo que alimenta, raíces. Algo se va a ligar a tus raíces. Escuche esto, que tiene que terminar con una historia, hermanos, que ha condenado tantas generaciones. No permita que sus seres queridos repitan la historia de la que usted no asumió el precio que había que pagar para liberar las raíces, el destino. Por eso es importante. Mire, la palabra de Dios, lo primero que nos enseña, el poder tremendo del perdón. Cristo lo dice en la cruz del Calvario: y perdónalo porque no saben lo que hacen. Amén. Libro de los Hechos. Hay un evento tan interesante cuando Saulo de Tarso, que era la autoridad para matar, para perseguir, para apedrear, para convertir los primeros mártires de la iglesia de Cristo. La Biblia enseña que Saulo de Tarso tenía discípulos que cumplían las órdenes que Saulo tenía de justamente de cumplir esa función de verdugos. Esos discípulos que tenía Saulo de Tarso cumplían la función de verdugos. Escuche esto. Esteban, el primer mártir, nos enseña algo poderoso en esta noche para que usted limpie sus raíces, desconecte de su destino a esa persona, porque usted cree que es ganador, pero en realidad el mayor perdedor es usted, porque está ligado a su destino. Y eso te lo enseña la Biblia. Está ligado a tus raíces cuando usted no libera perdón. Y dice que Esteban, hermano, sabía que esos verdugos obedecían a las órdenes de Saulo de Tarso, que el odio de esos discípulos era transferido por Saulo de Tarso para ejecutarlo. Y ahí estaban ellos, apedreando. Usted sabe que eran especialistas en tirar piedras hasta matarlo. Esteban sabía que esos que estaban ejecutando, esas personas que cumplían las órdenes de Saulo de Tarso, no tenían que ver, sino eran personas que cumplían órdenes de Saulo de Tarso. Si Esteban no liberaba perdón, ¿sabe lo que sabía Esteban? Hermanos, que si no liberaba perdón, no desataba el destino de Pablo. Escuche bien esto, porque tal vez usted está reteniendo gente tremenda del reino de los cielos. Esteban, si no hubiese perdonado, si no hubiese soltado esas palabras, hermano, Saulo de Tarso hubiese continuado en esa función de ser un asesino de la iglesia, perseguía y asesinaba santos. Pero hubo uno que dijo: no vas a quedar enredado en mis raíces, yo te voy a liberar porque voy a activar tu destino. Y Pablo, hermano, el apóstol dado a los gentiles, comienza un ministerio porque hay alguien que lo desata. Usted no tiene idea cuando usted desata a alguien lo que realmente libera. Por eso perdonar no es una opción. Perdonar siempre será un acto de fe,
para quienes entendemos, hermanos, que no podemos quedar como carceleros, en definitiva, en el mismo lugar de los prisioneros. Por eso hay muchos cristianos que podemos predicar todos los domingos de perdón y todos los domingos van a venir llorando, hermano, para confesar perdón y nunca desatar ese enredo que necesita una palabra para que se libere su destino. Amén. Dijo el apóstol Pablo acerca de Onesíforo. Le dijo, aquel amo que lo había traicionado, Onésimo y Filemón, ahí está, Onésimo era el ladrón, le había robado a su patrón, y Filemón va a recibir una carta de Pablo y le dice, recíbelo como es ahora, no como era antes, que te robó, que te dañó. Era antes de Cristo esto. Ahora, recíbelo como es ahora. Amén. Gloria al Señor. Quiero terminar. Gloria al Señor. En esta noche quiero pedirle a modo de mucha gente que tal vez no conozco, pero que está esperando liberación. Hay muchas familias que se tienen que liberar. Muchos hijos que quedan condenados a la historia de los abuelos, de los ancestros, en una cadena que se va aumentando porque la maldad cada vez será peor. Amén, hermano. Gloria al Señor. Mi deseo en esta noche es que deje el oficio de carcelero. En el reino de los cielos no hay ganador ni vencedor. Eso es un espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios. No hay yo gano, yo primero, yo más grande, tú menos. En el reino de los cielos no existe ese lenguaje. Cualquier razón deja de ser si se pone en riesgo la unidad. Si se rompe la unidad, su razón se convierte en un carcelero. Entonces se convierte realmente en una persona, hermano, que va a ser dañada a sus raíces, se van a añadir cosas a su destino. Amén, hermanos. Su llamado en esta noche por estar aquí es cambiar su destino. Por eso están, cambiar destinos. Y yo puedo ver en ustedes esto, cambiar destinos. Este es el momento más interesante donde tiene que fluir dentro suyo las verdades de Cristo. A vivir, hermanos, cada día en esa obediencia, porque se espera de cada uno de nosotros que cortemos la repetición de las historias más tristes y amargas que cargaron nuestros padres. Nosotros, póngame el versículo que comenzamos, nosotros, y estas son palabras de hijos. Quiero que usted mire que esas palabras pueden ser sus hijos, pueden ser sus nietos. Dice, y nosotros cargamos con esa iniquidad. Vuelvo a repetir este concepto. No hay cosa que más odie Satanás, mensajes como los de esta noche. Con el estudio que estamos dando los días martes, no hay cosa que más odie Satanás, porque cuando usted deja de ser ignorante del manejo espiritual, ese príncipe deja de ser príncipe para convertirse en su esclavo.
Gloria al Señor en esta noche. Hay un tremendo movimiento de falta de trabajo, hay una inseguridad tremenda. El mundo está pasando por la peor crisis y la maldad va en aumento. Mentiras, hermano, tremenda cantidad de mensajes mentirosos. La realidad es que si la iglesia no entiende, hermanos, que Cristo te llamó no solo para salvarte, regenerarte, para prepararte a ti como un Salvador, te conviertes en un Cristo que va a ir a una cruz sin ser culpable, vas a pagar el precio, la boleta que se requiere para cortar la deuda de tus ancestros. Por eso de que el día que Dios me dio este llamado pastoral, entendí que el mayor temor de mi vida es no traicionar mis generaciones. No se puede pecar, iglesia. Perdóneme, hoy pastores que caen, pastores que traicionaron sus generaciones, líderes que caen, traicionaron, mentira de las restauraciones. No estoy hablando de salvación, estoy hablando que no puedes ocupar un lugar donde eres cautivo. Porque más que palabras transferimos un espíritu. Si en esta noche, hermano, va a haber liberación, porque el envase que usa Dios, el hombre, la mujer que usa Dios, vive la libertad al nivel que en esta noche le hemos predicado. Que se puede vivir sin pecar, que se puede vivir sin robar, que se puede vivir, hermano, guardando la prioridad en todos los momentos de nuestra vida de la voluntad del Señor. Que es cierto, el Señor no permitirá una carga más grande de la que usted no pueda soportar, pero el Señor está observando tu decisión y determinación de saber por qué pago el precio. Ser un pastor no es sencillo, pero estoy para pagar un precio por su libertad también. Usted puede criticar, puede hablar, puede pensar millones de cosas, pero Dios va a usar un hombre, conductor de generaciones, para que te lleve a ti a la liberación y tú puedas de ahí en adelante manejar otro nivel de libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si no hay Espíritu del Señor, perdóneme, usted va a aceptar condiciones que nunca la Biblia ha pensado, aunque usted prospere económicamente. Más de uno de los que prosperan y nos muestran sus riquezas son las personas más condenadas a alimentar un sistema generacional, hermanos, de gente infeliz, gente que no se sacia con nada, gente que endurece tanto su corazón que jamás el Señor podrá usarle. Gloria a Dios en esta noche. Amén. Vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a creer que en esta tarde algo poderoso en la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo tenemos que desearlo, tenemos que buscarlo. Que en esta tarde usted pueda decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, bautízame en esa unción, en ese fuego, para que hoy en adelante podamos vivir la plenitud de la libertad. Si no hay Espíritu Santo, tampoco habrá libertad. Por más que usted sea un teólogo, tenga todos los títulos eclesiásticos que usted quiera, el único que nos dará libertad, hermano, es que en esta tarde tú entiendas que hay una tremenda lucha donde tienes que cortar maldiciones que se van sumando. Y como esos hijos que dicen aquí, nosotros cargamos aquello que nuestros padres no supieron
liberar, no supieron pagar el precio de lo que hay que pagar para cancelar el pasado. Gloria al Señor, eso es evangelio. No es tener una cara bonita, venir, hermano, evangelio es que te conviertes en un verdadero hombre, mujer, que va a determinar una acción de libertad, donde ninguno de ahora en adelante va a repetir la historia del pasado. Yo lo entendí hace muchos años. Papá, no hay pecados privados. Mamá, no hay pecados privados. Nada es privado. Todo repercute generacionalmente. Sus palabras, sus intenciones, sus deseos. Cómo usted, hermano, va creando imágenes, cómo usted va creando y asociando esas cosas que serán para usted, lamentablemente, la carga de sus hijos. Recuerde, sus deseos de hoy pueden ser la angustia de aquellos inocentes. Por eso la orfandad, hermanos, el abandono, el divorcio y todo un caos terrible en la sociedad que vivimos, estamos para ver cosas peores que van a venir, terriblemente peores. La maldad va en aumento. Si la iglesia no toma un protagonismo, hermano, que usted no tiene que jugar al evangélico, acá no es portarse bien, aquí es saber que me toca a mí ser protagonista de un corte generacional. Amén. Lo invito los días martes. Ponga la campanita para que usted reciba las novedades. Lo estamos emitiendo por YouTube. Este martes vamos a hacerlo por streaming ya como última vez. Luego, los martes a las 15 horas va a arrancar un trabajo, hermano, de mucho tiempo y de experiencia, que tiene que ver con la cadena de sometimiento, cadenas que han sometido y siguen sometiendo, aunque vayas a la mejor iglesia de tu ciudad. Amén. Gloria al Señor. Cierre sus ojos. Haga pactos. Recuerde que uno de los problemas más grandes que tenemos es liberar perdón. Libere perdón. Porque sus hijos van a odiar algo que no tienen nada que ver. Sus hijos van a embriagarse, van a meterse en la pornografía, se van a degenerar porque usted no supo cortar con una herencia que tiene que ver en este aumento. ¿Por qué? Porque aumenta en el presente, tuerce el futuro. Tremendo, cómo se repiten las historias. Gloria a Dios. Si en esta tarde usted quiere tener un pacto con el Señor, que esta palabra usted entiende, Señor, no puedo repetir historia, no puedo seguir ocultando cosas, no puedo vivir una doble vida, no puedo, Señor, ser esclavo de tantas cosas y creer que todavía soy parte de la iglesia. En esta noche, Padre, será necesario vaciarnos totalmente, Señor, desnudarnos en tu presencia, en espíritu, alma y cuerpo. Que en esta noche, Padre, puedas ver una tremenda y profunda determinación de quienes entendemos, Padre, que tenemos que tomar, Señor, nuestras cosas, iniquidades, deseos, Señor, cortarlas para que eso no sea la carga de iniquidad de nuestras generaciones. No habrá una iglesia poderosa, mentiras del diablo, si esta generación, si usted en esta noche no entiende
que tiene que liberar a sus hijos, que tiene que cortar con una cadena, hermano, de opresiones, de dominaciones. Si en esta noche usted no entiende este mensaje, créame, hermano, que su evangelio no sirve para nada. Gloria al Señor. Esteban desató un hombre que nos bendijo a todos, porque es el apóstol de los gentiles. En esta noche yo quiero animarte a que puedas ser como Esteban. Libera. Sácalo de tus raíces. Es más delicado de lo que usted cree. Y no es razón o no razón. Yo determino perdonar, yo determino quitarlo de mis raíces, yo determino sacar esta carga, yo determino cortar, separar, como que nunca existió ese mal contra mi vida. Será la manera que el Espíritu Santo va a trabajar en su red neuronal, porque todas estas cosas están en su memoria, están en su sistema del alma. Recuerde que tiene los recuerdos. Hay 3 bases importantes dentro del alma y una de ellas es el recuerdo, la historia, lo que pasó, lo que vuelve a repetirse. Gloria al Señor. Padre, la unción está derramada, porque es en esta noche, Padre, y en este día y en este minuto, cuando tú, Señor, operas en las regiones celestes, cuando cancelas, Dios mío, cuando tu pueblo viene a cerrar una puerta para que nunca más esos espíritus crean que nuestra familia es su hogar, para que nunca cosas más terribles sucedan, hermanos, queridos, familia, en la historia familiar, para que nunca más nos encontremos para hablar de cosas tristes y amargas que sucedieron en la familia, suicidios, hermanos, borracheras, orgías, tremendas cosas. Gloria a Dios. ¿Cuántos en esta noche quieren levantar su mano y decirle: Señor, aquí estoy? Yo me levanto para ser ese libertador. Enséñame, háblame, muéstrame las cosas ocultas, hazme ser entendido de cómo el mundo espiritual me somete en áreas de mi vida. Muéstrame y revélame aquellas cosas que no puedo dominar. Quiero levantarme, Padre, para que mis generaciones sepan que mi vida es un testimonio de liberación y libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Lo más preciado del mundo entero, de cualquier ser humano, cualquier raza, es la libertad. Es algo impagable. Tener una vida donde yo sea el volante, libre. Gloria al Señor. Padre, gracias, muchas gracias. En tu nombre. Amén. Amén.